Buenas tardes a todos. A nombre de la Clínica San Francisco, en su dirección científica y el Departamento de Investigaciones de ACEMUSEVA, a los cuales le damos inicialmente las más sinceras agradecimientos por esta invitación a participar en este evento. Vamos a hablar de un tema bastante importante, es el tema BUN en este momento, en cuanto al COVID-19 y su relación con el embarazo. Mi nombre es José Jesús Rojas Arango y ginecólogo obstetra, médico general de la Universidad de Caldas, médico ginecólogo de la Universidad del Cauca, docente de la Unidad Central del Valle de su servicio de ginecología y coordinador del programa de ginecología y obstetra de la Clínica San Francisco. Entonces, la historia de los coronavirus en la relación con el embarazo ya nos ha demostrado en el síndrome respiratorio del Medio Oriente y en el SARS-1 que tenían severos compromisos en la salud materna, resultados terribles desde el punto de vista de mortalidad contra el 25 y el 28.6, y respectivamente también están relacionados a parto pretérmino, a restricción de crecimiento y a muerte perinatal. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este año y medio largo de pandemia? El año largo y medio de pandemia nos ha permitido conocer e ir aprendiendo a través del tiempo cómo es el curso clínico de la enfermedad, en el cual tenemos una asintomática en el 75%, una paciente sintomática en el 25%, con enfermedades leves en el 85% y 15% evolucionan a formas más graves, el 4% de ellas van a la unidad de cuidados intensivos y 3 necesitan ventilación masiva. Para el binomio madre y feto hay algo supremamente importante, como puede suceder para todas las pacientes infectadas del COVID. No vamos a saber si en los próximos 7 a 14 días cuál va a ser la evolución. Y eso es muy importante para definir cuál es el manejo de la paciente obstétrica. Sabemos que es un virus del ARN cubierto por una envoltura redonda de 60 a 100 nanómetros con una proteína S que es importante como parte adherencial a la enzima convertidora de la angiotensina 2, que es una proteína M y una proteína de tipo E. Y hay una serie de procesos en los cuales, por medio del cual el virus, utilizando su receptor, ingresa a la célula, libera su genoma, hay una traducción, una proteólisis, una replicación del RNA, una traducción de la proteína de un ensamble viral, un proceso de maduración y posteriormente una liberación viral. Y que tiene un periodo presintomático entre el día -5 al día 0, una formas leves que van entre el 0 y el día 10, y una progresión de enfermedades moderadas, severas que van entre el día 5 y el día 12. Entonces, ¿qué importancia tiene? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué son las complicaciones? ¿Qué es lo que sucede en las mujeres embarazadas? El embarazo tiene una serie de cambios fisiológicos. Esos cambios fisiológicos van a enmascarar muchos de los síntomas iniciales de la infección por COVID. Y esto hace que los cambios respiratorios, los procesos neumónicos por COVID progresen más rápidamente y favorecen la falla ventilatoria hipoxémica en las mujeres embarazadas. Tenemos que hay cambios en los volúmenes pulmonares, hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay un aumento del gasto cardíaco, hay una disminución de la capacidad funcional residual, hay una hiperemia nasal mediada por los estrógenos que afectan a una quinta parte de la mujer embarazada y producen congestión nasal y rinorrea. Entonces, hay una serie de parámetros, y hay 3 parámetros fundamentales que hacen que la enfermedad en la paciente embarazada sea mucho mayor, mucho
el confluido sea mucho más grave. El primero es el punto ventilatorio, la falla ventilatoria. Las pacientes tienen más difícil ventilación, hay cambio en los volúmenes, hay menor capacidad funcional residual, hay mayor número de alveolos colapsados, hay reducción del tiempo de apnea y una rápida evolución a falla ventilatoria. El segundo punto clave son los cambios de la respuesta inflamatoria. La madre hace una serie de cambios en su respuesta TH1 y TH2, predominando especialmente la TH2, que tiene interleuquina 10, interleuquina 13, en contra de la interferón alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 12, que permitan la tolerancia de ese alimento, el cual el 50% no es compatible genéticamente con ella. Pero esos cambios de respuesta inflamatorias originan que los procesos infecciosos, esa respuesta está reducida, favoreciendo procesos infecciosos a nivel con difteria, con focos gram positivos, con bacilos gram negativos, con influenza y virus respiratorios, y entre ellos está el COVID. El tercer punto es, ¿qué sucede con el receptor de la enzima convertidora a la angiotensina? El receptor del angiotensinógeno 1 es heterodimérico en la paciente no gestante. Durante la gestación este receptor se torna monomérico y se inactiva por efectos radicales libres de oxígeno, lo cual limita los puntos de anclaje disponibles para el virus durante el embarazo. Esto sería un fenómeno bueno, pero resulta que ciertas condiciones como en las que hay irregulación inmunológica y susceptibilidad a patologías que generan la disfunción endotelial, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la hiperplasia, la bacteriuria asintomática, las enfermedades reumatológicas y el cáncer, hace que se potencialice la expresión y el anclaje del proceso viral. Y sucede un fenómeno que denomina la hipoxemia feliz. El COVID la genera, el paciente no tiene sensación de disnea. La hipoxemia genera muerte placentaria a un concepto normal y el reconocimiento temprano de la hipoxemia en la gestación se dificulta por los cambios fisiológicos del embarazo. Entonces, para evitar esa hipoperfusión placentaria, debemos intervenir tempranamente en la hipoxemia, en la hipercapnia materna con un soporte ventilatorio temprano. En el embarazo, el tiempo es fundamental para el feto y el pulmón. Entonces, si miramos este punto de vista, tenemos cambios respiratorios, cambio en la respuesta inflamatoria y cambio a nivel del receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, que son pilares fundamentales en el ingreso y la progresión de la enfermedad viral por COVID-19. ¿Qué dicen los últimos informes sobre resultados del COVID en las mujeres embarazadas? Definitivamente los resultados publicados este año son bastante preocupantes. Cuando miramos que la primera información de la CDC en junio del año anterior, 2020, hablaba que definitivamente la infección era más frecuente que el ingreso a UCI, pero no había un aumento de la mortalidad. Sin embargo, estos informes ya hablan claramente de un aumento de la mortalidad de las madres. Ese aumento de la mortalidad tiene un null ratio de 2.85, un ingreso a la UCI de 18.58 y un parto pretérmino de 1.47. Y si vamos a los resultados neonatales, tenemos feto muerto en el 2.84, muerte neonatal en el 2.77, aunque estadísticamente no es significativa, y un ingreso a la UCI de 4.89. Y si miramos cuáles son los factores de riesgo, encontramos que la edad mayor de 35 años, el índice de masa corporal mayor de 30, la etnicidad no blanco, eso significa que para todos nosotros aplica,
cualquier comorbilidades, la hipertensión crónica, la diabetes preexistente, la diabetes estacional y la preeclampsia son factores de riesgo que agravan la posibilidad de tener un ingreso a la UCI y mayor posibilidad de muerte. Todos estos números son estadísticamente significativos. Todos estos factores implican un aumento de riesgo. Si tenemos una paciente embarazada, si fuera eso, tiene mayor de 35 años, tiene nuestra etnicidad, tiene un índice de masa corporal de 30, es hipertensa o tiene una diabetes, está sumando puntos en favor de una complicación al futuro. Y cuando miramos los datos que hay respecto a la edad y sacamos los otros factores de riesgo, la sola edad aumenta sustancialmente el riesgo de tener severas complicaciones. Y los casos de muerte incrementan en el grupo de 35 a 39 y mucho más entre el grupo de 40 a 44. En resumen, el COVID-19 y el embarazo tiene un ratio de muerte materna de 2.85, una necesidad de admisión a la UCI de 18.58 y un parto pretérmino de 1.47. En conclusión y en forma definitiva, los números dicen que las mujeres embarazadas se complican más y tienen mayor tasa de mortalidad. Entonces, miremos qué es lo que ha sucedido en Colombia. Entonces, el 31 de enero del 2021, en el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, mostraba que en el año anterior 49 mujeres habían muerto por el COVID-19. Nos ponemos a mirar y en el año 2020 la tasa de mortalidad fue de 64.9 por cada 100.000 nacidos vivos. Eso es una tasa de mortalidad igual a la del 2008. Eso significa en palabras más y palabras menos que habíamos retrocedido 12 años. Esos son los datos del Boletín Epidemiológico del año 2020. Miremos qué ha pasado este año. En este año, en la semana 16, epidemiológica, la neumonía por SARS-CoV-2 se había convertido en la segunda causa de muerte materna, mientras que en el 2020 había sido la tercera causa. Pero miremos, semana epidemiológica 22, en la semana epidemiológica 22, la neumonía por COVID-19 era la principal causa de muerte en las usuarias embarazadas. Y para el 6 de julio, el boletín dice, desde que empezó la pandemia, 12.432 mujeres gestantes han sido confirmadas por todas las pruebas positivas para COVID, y de ellas 135 muertes en Colombia asociadas a esta patología. Nuestra ciudad no es ajena, ya tenemos un caso de mortalidad en una mujer puérpera después de haber tenido una inducción. Entonces es una situación epidemiológica, es una situación que necesita decisiones pronto y afortunadamente ya se va a iniciar un programa de vacunación. ¿Qué es lo que está sucediendo fuera de todos los cambios respiratorios? Que este no va a ser básicamente mi interés, sino es qué es lo que sucede en la paciente gestante. Hay transmisión vertical, es bastante difícil, algunos han demostrado transmisión vertical y otros consideran que la gran mayoría de las infecciones de los recién nacidos son de tipo horizontal, pero sí hay evidente compromiso de la placenta con trastornos de la coagulación, depósitos de fibrina, insuficiencia placentaria crónica, con presencia viral a nivel del sincitio trofoblast y las membranas fetales.
lo que nos va a llevar a lo que hemos hablado: restricción de crecimiento, parto pretérmino, preeclampsia, óbito fetal y estados fetales no satisfactorios. Aquí están los estudios donde muestran una transmisión vertical y los resultados de estadísticos que dicen que los estudios disponibles varían en el rigor de determinar la transmisión de madre a hijo por SARS-CoV-2, lo que limita la interpretación de los resultados. Ellos llegan a la conclusión que eso puede ser posible, ya hay al menos un caso demostrado, pero la mayoría de las infecciones neonatales notificadas hasta ahora parecen haber ocurrido en el periodo postnatal. ¿Cuáles son los resultados? En resumidas cuentas e importante en las mujeres: la hipertensión gestacional pasa de 3.6 a 9, la preeclampsia de 1.3 a 3.6, la preeclampsia con manifestaciones graves de 3.6 a 5.4. Y hay una publicación del American Journal de Obstetricia y Ginecología que ya hablaba en marzo del 2021 que la infección por COVID se desarrollaba más preeclampsia con un riesgo relativo de 2.17 en las formas tempranas y 1.68. El 12 de julio, en un artículo que en este momento está disponible en la red, un metaanálisis del doctor Agustín Conde y el doctor Romero, demuestran claramente que hay una fuerte asociación de COVID, preeclampsia severa y síndrome de Hel. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar las pacientes? Y en esta charla vamos a enfrentar la parte temprana, la enfermedad leve y la del manejo ambulatorio. Entonces, ¿cuáles son los síntomas frecuentes? Fatiga, cansancio, anosmia, ageusia, dolor articular, dolor muscular, tos, opresión en el pecho, diarrea, vómito, dolor abdominal, orinofagia, cefalea, síntomas neurológicos. En toda paciente sospechosa, estudio con PCR hasta el día 7, al día 11 los antígenos y repetir en caso de que la paciente siga sospechosa. Importante, al atender a la paciente, tratar de clasificar la enfermedad en historia, examen físico, laboratorio, radiografías de tórax, angiografía. Todas las pacientes embarazadas sospechosas hacerle una radiografía de tórax con protección. Tener en cuenta los factores de riesgo de comorbilidad, edad, raza, obesidad, índice de masa, enfermedades persistentes como la diabetes, el asma, la enfermedad vascular hipertensiva crónica, la enfermedad pulmonar, la inmunosupresión, la fertilización in vitro. Y utilizar los laboratorios de rigor. Generalmente encontramos PCR elevada, linfopenia, leucocitosis, pruebas hepáticas alteradas, trombocitopenia y radiografías anormales. Y clasificamos básicamente la paciente embarazada con COVID sintomática en 4 niveles. La enfermedad leve, que es la paciente con cualquier síntoma sin disnea y radiografía normal para manejo ambulatorio. La paciente con enfermedad moderada con una disnea presente, imagen anormal y una saturación mayor del 94. Estos dos grupos es del manejo ambulatorio. La paciente severa con frecuencia respiratoria mayor de 30, una saturación menor del 94, una PAFI menor de 300 y unos rayos X con infiltrado mayor al 50% y la paciente crítica. Estas dos pacientes necesitan básicamente de soporte de un grupo multidisciplinario. Y cuando vamos a manejar la paciente en la enfermedad leve,
Son pacientes asintomáticas, las asintomáticas con aislamiento, las leves no hospitalizadas con aislamiento 10 días a partir del inicio de síntomas más 3 días sin fiebre o disnea, con autorreporte de síntomas y seguimiento telefónico, manejo de soporte con acetaminofén, y no hay evidencia científica de otro tipo de terapias. No hospitalizadas moderadas con factores de riesgo de disnea, lo mismo aislamiento, los biomarcadores, la suplencia de oxígeno si es necesario, el tratamiento de soporte, no hay evidencia científica para utilizar esteroides y solamente en caso de riesgo se indica la tromboprofilaxis. Además de todas las medidas adicionales, el uso de tapabocas, el higiene de manos, la limpieza de superficie, la distancia social mayor de 2 metros, la ventilación adecuada en los cuartos, pasar tiempo al aire libre, manejo de hidratación y nutrición, salud mental y soporte psicosocial. Es importante en el embarazo dar los signos de alarma. Cuando hablamos en el manejo moderado, estamos pensando en la posibilidad de la tromboprofilaxis. ¿Qué hay en la evidencia científica? La evidencia científica hoy en día que dice que básicamente las pacientes ambulatorias, asintomáticas o enfermedades leves, teóricamente no debe utilizarse terapia de anticoagulación y solamente las pacientes hospitalizadas deben utilizar heparina de bajo peso. Pero hay otros algoritmos que consideran que aquellas pacientes, incluso con enfermedades leves o moderadas, que tengan una enfermedad vascular hipertensiva, que tengan una diabetes gestacional, que tengan enfermedad renal, que tenga EPOC, que tengan un índice de masa mayor de 30, que estén inmunocomprometidas o que tengan un embarazo del tercer trimestre, deberían tener tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular. Y cuando las pacientes terminan, hay 2 puntos fundamentales. La paciente debe tener un ultrasonido 14 días después de la resolución de los síntomas para evaluar el índice de líquido amniótico y ultrasonido a los 21 días después de la resolución de los síntomas para vigilar el crecimiento fetal. Las pruebas de bienestar fetal solo por indicación del control prenatal normal. Y cuando están en el primer trimestre, las guías comunes de normas de control prenatal según la guía de práctica clínica. La palabra clave en esta charla es sepsis. De acuerdo a la evolución de la paciente y ya para pacientes más comprometidas, tenemos la escala de New y el QI-SOFA para definir cuáles son las pacientes que deben originar un manejo intrahospitalario. Aquí están los parámetros: la tensión arterial media menor o igual a 65, una sistólica menor o igual a 90, una frecuencia cardíaca menor o igual a 50 o mayor a 125, una frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor o igual a 30, una saturación menor de 95, una diuresis menor de 50 en las últimas 4 horas. Cuando haya alteración del estado de conciencia, convulsiones, comorbilidades o inmunosupresión, alteración en la radiografía de tórax, leucopenia menor de 5.600, neutropenia menor de 3.900, trombocitopenia menor de 100.000, elevación de las transaminasas mayor de 70, un ácido láctico mayor de 2, acidosis y creatinina mayor de 1.2. Y esto ya para los pacientes que van a UCI, cuáles son las características del soporte ventilatorio y de la oxigenación, y la posibilidad clara y concisa de que las pacientes embarazadas pueden ser pronadas dentro de condiciones especiales, e incluso hay una posición de prono y lateral que puede mejorar la ventilación en las pacientes. Vamos a hablar de cómo manejar los trabajos de parto. Entre los manejos del trabajo de parto tenemos que tener
un primer parámetro. El SARS-CoV-2 no es detectable en el fluido vaginal de las mujeres con infección por COVID-19. Y eso es un parámetro de entre los pocos tranquilizadores en el manejo de las pacientes. Entonces, ¿cuál es el momento de terminar el embarazo? Cuando hablábamos inicialmente de la forma sintomática, la forma asintomática, la forma leve, siempre tenemos una premisa. Realmente nosotros no sabemos qué va a pasar entre el día 7 y 14. Y una de las primeras premisas en las primeras guías, y que es muy debatido en este momento, es terminemos el embarazo en toda paciente mayor de 34 semanas. Algunos consideran que esto se debe analizar. Algunos consideran que podemos terminar ese embarazo en niños mayores de 34 semanas por no saber realmente cuál va a ser la evolución de la enfermedad. Las otras indicaciones son claras, la indicación obstétrica absoluta y el deterioro del COVID-19 sin indicación obstétrica, la asexia y el compromiso severo. ¿Qué dice de la interrupción del embarazo? Esto fue presentado por la Sociedad Vallecaucana de Ginecología y Obstetricia y dice que las decisiones sobre el parto emergente y la interrupción del embarazo son desafiantes y se basan en muchos factores como la edad gestacional, la gravedad de la afección materna y la viabilidad del bienestar fetal. Y también debe tenerse en cuenta que el gestante con compromiso severo debe contemplar la posibilidad de interrupción voluntaria antes de las 24 semanas. Las indicaciones de parto asociadas a la infección del COVID, la infección intrauterina, la coagulopatía intravascular, la falla hepática, el compromiso cardiopulmonar en su función, el síndrome comportamental, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, la insuficiencia cardiopulmonar, el daño fetal y edades gestacionales asociadas con baja mortalidad y mortalidad. ¿Por qué desembarazar a las pacientes graves? Este estudio del American Journal del año 2020 encontró que 9 de 12 pacientes que están en condiciones críticas, 77 tuvieron parto pretérmino y antigénico. De las 7 pacientes, 6 no están en ventilación mecánica, pero hubo una mejoría en la oxigenación en 2 horas en 4 pacientes, menor soporte respiratorio en 2 pacientes y retiro del soporte respiratorio en 2 pacientes. La terminación del embarazo puede mejorar y debe mejorar la ventilación mecánica por sola causa de fenómenos físicos. ¿Cómo llevar el parto en las pacientes con COVID? La primera gran premisa, el COVID no es indicación de cesárea. Las indicaciones de cesárea son la causa obstétrica, la causa de deterioro materno por el COVID y el debatido de las pacientes por encima de 34 semanas. El manejo es sensiblemente igual, la tromboprofilaxis se le debe hacer a todas las pacientes, exceptuando si se espera un parto en menos de 12 horas, sospechar y manejar con ganionitis y recibir profilaxis para el estreptococo del grupo B. Para la inducción se considera que debe acortarse el tiempo, eso lleva menor exposición del grupo médico y menor riesgo del estado fetal. Y en esas consideraciones se trata de unas inducciones dobles, la utilización de equipos metálicos y la utilización de oxitocina o la utilización de misoprostol y posteriormente de oxitocina. Acortar el periodo del parto. La vigilancia clínica, en periodo de dilatación y borramiento, cada 30 minutos la frecuencia de las contracciones, cada hora la frecuencia cardíaca materna y la frecuencia respiratoria. Revisar al menos cada hora la presión arterial y la temperatura y considerar la necesidad emocional y psicológica. Las prácticas seguras durante el parto con COVID-19, auscultar la frecuencia cardíaca cada 5 minutos durante 30 a 60 segundos, flujo espontáneo durante el expulsivo e instrumentación para cortar el expulsivo. Entonces, esa es otro punto de bastante debate. Y la episiotomía de rutina en el parto espontáneo no debe ser incluida.
al uso aislado de miotomía, no al uso de oxitocina rutinario, no al uso de antiespasmódicos, no a la administración de oxígeno rutinaria, sí a la ingesta de líquidos, no a la sobrehidratación, una pulsoximetría por encima de 94 y un umbral bajo para la intubación temprana. En el segundo periodo, acortamiento, control estricto del tiempo. Una hora en multipa de 2 horas en multipra sin epidural y 2 y 3 en las pacientes con analgesia obstétrica que no tienen ninguna contraindicación. Y vuelve a ponerse en debate el uso de instrumentación en el parto. En el tercer periodo tiene una condición específica. Todas las pacientes deben recibir en el manejo activo ácido tranexámico 1 gramo endovenoso lento asociado a la oxitocina y es muy posible combinarlo con el uso del metergil. El pinzamiento es exactamente igual que en niños no infectados. Pues, toda paciente. Entonces el manejo activo es inducción temprana y combinada, acortamiento del segundo periodo del parto y en el tercer periodo combinado oxitocina con metilherbonovina y de rutina el empleo profiláctico de ácido tranexámico. En cuanto al recién nacido, el contacto piel a piel hace un paso hacia adelante. Mejora la termorregulación, promueve la lactancia materna, fomenta el apego materno, disminuye el estrés neonatal, disminuye la ansiedad, disminuye la depresión postparto. Los diferentes estudios han demostrado, 49 estudios publicados en una revisión sistemática. La vía de parto, la cesárea aumenta el riesgo de infección horizontal. La alimentación en fórmula aumenta el riesgo de la lactancia natural. La separación de la madre del recién nacido aumenta el riesgo. Hoy en día se sugiere no suspender la lactancia materna, aislamiento de los niños con la madre en un mismo cuarto. Y a la hora de la salida, prácticas seguras, tromboprofilaxis durante 10 días posparto, estancia corta, vigilar el neonato mínimo 24 horas, educación, lactancia materna, signos de alarma materna neonatales, respiratorio y obstétricos. Ya lo hemos visto. Tenemos más preeclampsia. La última publicación del metaanálisis de Agustín Conde y Romero sugiere que las preeclampsias son más severas. Hay más síndrome de Hess. La hemorragia posparto es mayor en las pacientes por COVID. Y también tenemos un síndrome parecido a la preeclampsia, inducidos por el COVID-19 severo, en el cual los síntomas son exactamente iguales y la diferencia es que los factores antiogénicos, la relación entre el factor soluble, la tirosina quinasa y el factor de crecimiento placentario son completamente normales. También hay que tener en cuenta los síntomas neurológicos tipo convulsiones en las pacientes con COVID, que podrían ser tratados como eclampsias, sin serlo y pasar por alto la presencia de un COVID-19. Y en cuanto a hemorragia postparto, tenemos que llegar a tener la menor cantidad de personas en los códigos rojos. Hay que reentrenarnos, hay que reeducarnos cómo manejar la hemorragia postparto ante estas vicisitudes. Aquí, y esto es un punto fundamental, yo creo que es el punto más importante que tenemos como función hoy los médicos, todos los médicos en cualquier área que se van a enfrentar a una mujer embarazada. Teóricamente 23, 24 y 25 se va a iniciar después de mucha presión la vacunación de las mujeres embarazadas. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea no es solamente de
decir, hay que vacunarla, ahora tenemos que convencerlas. En ese grupo, si en los grupos en los cuales no hay un bebé de por medio, se encuentra tanto bloqueo en la vacunación, imaginen lo que va a haber en la mujer embarazada. Hay países que ya están vacunando a sus mujeres embarazadas, pero entonces vamos a mirar qué datos son los que hay. Los datos que hay, desde el 20 de febrero, la Asociación Colombiana de Medicina Interna del Consenso de SARS-CoV-2 y COVID-19 se recomendó vacunar al grupo de gestantes, particularmente aquellas con comorbilidades. Ese fue el primer paso. Igualmente, vacunar a las lactantes. ¿Qué se ha encontrado en la vacunación o en las infecciones? Los anticuerpos contra SARS-CoV-2 cruzan la placenta. Las mujeres embarazadas hacen una respuesta inmunológica apropiada y robusta. Se observan títulos en sangre del cordón neonatal, es decir, vacunar a la mamá es proteger al recién nacido. Esto en cuanto a vacunación, es un estudio multicéntrico en que las mujeres que enfrentan el parto fueron reclutadas en 8 centros médicos en todo Israel y asignadas a 3 grupos. La proporción de anticuerpos anti-COVID-19 maternos neonatales no difirió cuando comparado con los grupos de vacuna versus infección. De modo que los anticuerpos no solamente pasan en los procesos infecciosos, sino que pasan durante la vacunación. Se han documentado anticuerpos protectores en la sangre del cordón umbilical desde 15 días después de la primera vacunación materna. Entonces, esta es una publicación de julio del 2021 en el New England Journal of Medicine. El grupo de la CDC, 120,000 participantes indicaron que se habían vacunado sin saber que estaban embarazadas. Esto es lo que hay que mostrarle a las mujeres embarazadas. Y se encontró que el dolor en el sitio de la inyección era lo más frecuente en las personas embarazadas que en las mujeres no embarazadas, mientras que los otros síntomas como cefalea, mialgia, escalofrío y fiebre eran menos frecuentes. Son 120,000 mujeres. Y este es el más importante de todos. Seguridad de las vacunas de RNA mensajero. En ese mismo grupo ya se tienen datos de 827 embarazos completados. Entonces, cuando se empieza a mirar cuáles son los resultados en las pacientes que se vacunaron en forma incidental, frente a lo que se espera en la población general en cuanto a aborto espontáneo menor de 20 semanas, esperamos en la población general hasta un 26%, en la población vacunada fue del 12.6%. Los óbitos mayores de 20 semanas se esperan menos del 1% y en la población vacunada el 0.1%. Lo mismo sucedió con parto pretérmino, con pequeño parada gestacional, para las anomalías congénitas y para la muerte neonatal. Los datos estadísticos son mucho menores, lo que nos dice que las vacunas de RNA mensajero en el embarazo se consideran seguras. Nuestras pacientes embarazadas se ha mostrado la primera causa de mortalidad. Son 135 mujeres colombianas que murieron durante la pandemia, que si se hubieran sido vacunadas posiblemente no hubieran fallecido. Aquí tenemos el trabajo es educar a las pacientes, convencerlas, mostrarles estos datos, decirles esta es una vacuna completamente segura. Lo ideal es que en el programa las pacientes no reciban vacuna en los 14 días posterior a la recepción de una vacuna de rutina como la DPT celular o la influenza. La inmunoglobulina D no interfiera con la respuesta inmune a las vacunas. Si una persona queda embarazada después de recibir la primera dosis de una serie de vacunas COVID-19 de 2 dosis, la segunda dosis de administrarse al mismo tiempo específico por el fabricante para las personas no embarazadas. Se sugiere que sean vacunas RNA mensajero. RNA mensajero son la de Moderna y la de Pfizer.
Con virus atenuado podría utilizarse en zonas donde no esté disponible por los procesos de ultracongelación. En resumen, las pacientes embarazadas se están infectando más, se están complicando más y tienen unos ratios de 2.68 de muerte, es decir, la muerte es mucho mayor. Pasó de ser la tercera causa de muerte en el 2020 para ser la primera causa en el año 2021, con 135 muertes. La terminación del embarazo debe ser por indicaciones obstétricas, por deterioro del COVID y posiblemente tener en cuenta por encima de las 34 semanas. Inducciones cortas combinadas, acortamiento del segundo periodo, alumbramiento con ácido tranexámico en el manejo activo del tercer periodo del parto. Y la clave y el gran mensaje que les quiero dejar es: hay que educar a las mujeres embarazadas para lograr que ellas se vacunen. Es la única forma que vamos a disminuir la mortalidad. Asistir semanalmente o mensualmente al COVID y una muerte materna asociada al COVID es una situación bastante difícil. Y la conclusión final es que son muertes evitables siempre y cuando haya vacunación. Muchas gracias, muy amable.